Buenos días, soy Andrés Calle de la empresa 3Cloud. A continuación les voy a presentar el funcionamiento de la versión 13 y versión 14 de Odoo para Ecuador realizada por 3Cloud. Vamos a centrarnos tanto en la parte funcional cuanto en la parte técnica como está programado. Vamos a empezar disparando la parte funcional. Para esto hemos instalado Odoo. Vamos a poner nombre de base de datos, usuario, clave, idioma español de Ecuador y el país Ecuador. Esta parte es importante, el país Ecuador. Mandamos a crear la base de datos y esperamos un momento que se cree. Muy bien, para los usuarios de Odoo en la nube y de Odoo SH, lo primero que tienen que hacer es revisar que en la compañía el país esté seteado en Ecuador, ¿sí? Esto va a causar de que cuando se instalen los módulos contables, se instalen los módulos para Ecuador. Luego instalamos los módulos que queremos instalar. Por ejemplo, puedo instalar el módulo de facturación o el módulo de contabilidad. Yo voy a instalar en mi caso el módulo de contabilidad porque es una extensión al módulo de facturación y me permite visualizar los menús de plan de cuentas, plan de impuestos, posiciones fiscales, etc. Vamos con él. Listo. Ingresamos a la aplicación de contabilidad y vamos a empezar generando una nueva factura, dando clic en el botón de nuevas facturas o desde clientes haciendo clic en facturas. Vamos a crear una nueva factura, para lo cual vamos al menú de facturas. Ponemos crear. Escogemos el cliente. Vean que el sistema viene precreado con consumidor final, IES y el servicio de rentas. Vamos a crear un cliente adicional, 3Cloud. Vamos a poner crear y editar. Tenemos que indicar el tipo de identificación, que puede ser RUC, cédula, pasaporte, identificación del extranjero o desconocida. Por ejemplo, si escogemos RUC, el RUC de 3Cloud es... ¿ya? Si pongo grabar va a funcionar, pero si es que pongo un RUC inválido, nos falta poner el país, por supuesto. Si pongo un RUC inválido, me va a protestar, ¿sí? El RUC de 3Cloud termina con el número 6. Entonces ahí sí me va a dejar. Tiene validación de RUC y de cédula. Me ha seleccionado automáticamente el tipo de documento para realizar la venta. En Ecuador hay cerca de 41 tipos de documentos que sustentan las compras y las ventas. En este caso podemos hacer, por ejemplo, una factura de venta, una nota de débito en ventas o una factura de venta emitida por reembolso de gastos. Muy bien, vamos a agregar el registro. Supongamos que vendemos servicios de consultoría en Odoo. Muy bien, perfecto. Automáticamente nos ha seleccionado el IVA 12%. Tenemos otros tipos de IVA. Por ejemplo, en nuestro país, si se declara venta de activos fijos, va en otro casillero. Por tanto, usamos otro tipo de IVA, el IVA en venta de activos, reembolso de gastos y otras opciones más para IVA 0%. Muy bien. Básicamente, eso es lo que se requiere hacer para preregistrar una factura de venta. Hacemos notar que en el asiento contable los casilleros del impuesto ya están llenados automáticamente. Vamos a realizar ahora una factura de proveedor. Clic en facturas. Crear. Vamos a poner de proveedor al mismo 3Cloud. ¿Ya? Igualmente seleccionan los tipos de documento que podemos utilizar para proveedores, que son un poquito más, por ejemplo la liquidación de compra. Copiamos por inspección visual el número de factura del proveedor. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a comprar mercadería, puede ser computadores, a un precio de $1000 cada uno. ¿Ya? Igualmente, vamos a tener algunos tipos de IVA. Por ejemplo, si estamos comprando como activo fijo, tenemos que indicar el IVA de activos fijos, que es un casillero distinto del casillero de IVA normal, o importaciones de bienes o de servicios u otros, ¿sí? Adicionalmente a los IVAs tenemos la retención del impuesto a la renta, por ejemplo, el código de retención 312, que retiene el 1.75%, o la retención del 70% del IVA. Vamos a ver cómo funcionan estas de aquí. Automáticamente se han cargado aquí. Para esto vamos a crear la calculadora. Entonces el producto vale $100, el 12% son
perdón, el producto vale $1000, el 12% son $120, que es el valor del IVA, que está aquí, ¿sí? La retención del IVA dice, retenga, vamos a poner grabar, dice, retenga el 70% del IVA. De este valor, retenemos el 70%. O sea, retenemos, con signo menos, $84. Y retenemos del código 312 de la base imponible, los $1000, el 1,75%, o sea, 17,50. Las retenciones ya son computadas de forma automática. Vamos a los menús que nos ayudan a hacer todo esto. Empecemos por el menú de impuestos. Tenemos un plan completo de impuestos. Algunos impuestos vienen desactivados porque son poco frecuentes que se utilicen. Si algún contador requiere utilizarlos, pues puede venir y activarlos, ¿sí? Vamos a ver cómo se ven los impuestos. Básicamente vienen cargados con la cuadrícula para las declaraciones de impuestos, para la base imponible y para el impuesto aplicado. Y las configuraciones respectivas sobre cómo computar cada impuesto, ¿sí? Especialmente el grupo de impuestos. En los grupos de impuestos vamos a ver los grupos de impuestos que tenemos. Tenemos IVA 12, IVA 14. Esto es necesario por compatibilidad hacia atrás. Hay clientes que están migrando desde versiones anteriores de Odoo. Y pues hace unos pocos años teníamos IVA 14%, IVA 0%, no objeto de IVA, IVA exento, consumos especiales y un par más. Retenciones de IVA, retenciones de rentas, salida de divisas, botellas plásticas y otros. Perfecto. Muy bien. El sistema ya viene preconfigurado, así que aquí no tenemos que hacer nada. Vamos al plan de cuentas. Clic en plan de cuentas. El plan de cuentas conforme a la super de compañías viene ya filtrable directamente. Cada cuenta contable, por ejemplo, hablamos de anticipos de sueldos, viene ya con un grupo contable que le dé el nivel jerárquico. Esta pertenece a la 110207, ¿sí? La cual a su vez, la 110207 pertenece a la 1102, la cual a su vez pertenece a la 101, la cual a su vez pertenece a la 1, que es la cuenta raíz. De esta manera tenemos un plan jerárquico de cuentas contables. Avancemos. Tenemos los tipos de documento que están precargados. En realidad son 36 tipos de documentos. Algunos vienen desactivados porque prácticamente no se utilizan o la mayoría de negocios no los utiliza. Por ejemplo, temas de hidrocarburos, ¿no? Salvo que seamos una gasolinera. Muy bien. Entonces dejamos la activo. Vienen preconfiguradas. Por ejemplo, esta requiere que se valide el prefijo del documento. Requiere que se cuente con un número de RUC o cédula del cliente, lo cual no siempre es cierto. Y cuenta con una autorización electrónica emitida por terceros. Muy bien, finalmente contamos con un par más de información agregada por la localización, como por ejemplo la posibilidad de indicar las provincias de nuestro país con sus codificaciones. Además, la posibilidad de indicar los bancos de nuestro país. Por ejemplo, podemos escoger los bancos e inclusive podemos indicar las posiciones fiscales de nuestros clientes, de nuestros proveedores más bien. En este caso, las posiciones fiscales se aplican para proveedores y nos automatizan el cómputo de la retención del IVA. Muy bien. ¿Cómo se ha logrado esto? Básicamente, tenemos el módulo L10NC, que es el que acabamos de presentar. Este módulo cuenta... Vamos a analizar las líneas de código que cuenta el módulo L10NC. Cuenta con 191 líneas de código Python que nos ha permitido realizar ciertas alteraciones al sistema que nos dan el resultado que vimos en pantalla. Y 10.000 líneas de código XML, que son los planes de cuentas, planes de impuestos, grupos de impuestos, grupos de cuentas y muchas otras data más. Vamos a estudiar esta data de aquí.
Antes de eso, debo indicar cómo están estructurados los módulos. Además del módulo L10NS, contamos con el módulo L10NS EDI, que permite emitir los documentos electrónicos, las facturas electrónicas en este caso, que no lo vamos a estudiar en este caso, que no lo hemos presentado todavía, y el módulo L10NS Accounting. Esto es para las empresas que requieren llevar contabilidad. En este módulo están ciertos informes financieros que podrían hacer falta y la posibilidad de emitir retenciones. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en el módulo L10NS. Básicamente vamos al manifest, aquí una pequeña explicación y los archivos que incluye. Para el plan de cuentas, la definición de la plantilla de cuentas, los grupos contables que nos dan la jerarquía contable, el plan de cuentas en sí, archivos de configuración para los impuestos, grupos de impuestos, tags de impuestos para la declaración de impuestos, esto es para calcular los subtotales de las facturas, para la declaración de impuestos, todos los impuestos de IVA, las retenciones en la renta, los impuestos de retención del IVA. Tenemos grupos de impuestos que nos permite automáticamente computar los subtotales en las facturas, los subtotales de IVA, IVA cero, retenciones. Los tags de impuestos que nos permiten hacer las declaraciones del 103 y del 104. Los impuestos de IVA, los impuestos de retención en la renta, los impuestos de retención al IVA, las posiciones fiscales, configuraciones generales, algunos datos que faltan en la versión oficial de ODO, las provincias de Ecuador, los bancos de Ecuador, los tipos de identificación fiscal para Ecuador, consumidor final, ISSRI, tipos de documento para Ecuador y una ligera modificación a la vista de impuestos donde agregamos un campo y a los tipos de documentos donde agregamos dos campos. Muy bien, vamos a ver cómo está estructurado. Entonces, por ejemplo, démosle una mirada al plan de cuentas. Es el plan de cuentas compatible con IFRS, que son las NIFs, que está en vigor en Ecuador. Es un plan de cuentas conforme a la soporte de compañías. Chart template, eso me faltó mostrar, está preconfigurado para que nos permita automáticamente crear nuevos bancos o nuevos diarios de efectivo. Las configuraciones generales. Y bueno, y así sucesivamente. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el archivo más grande, que es el de retenciones. Sí, aquí estamos declarando cada uno de los impuestos con su nombre de impuesto, porcentaje de retención, códigos para las declaraciones de impuestos, los tags para las declaraciones de impuestos, ¿sí? Y una cosa muy importante, el grupo de impuestos. Este es el truco de esta localización. Muy bien, vamos a la sección de models y vamos a ver las modificaciones que se han realizado al sistema. Básicamente un dominio para indicar qué tipos de documentos ecuatorianos, dijimos que hay cerca de 36 tipos de documentos, se muestran en compras o en ventas. En los grupos de impuestos, para poder emitir las facturas electrónicas, hemos indicado para cada grupo de impuestos un subtipo, ¿sí? Que nos permite saber con qué subcódigos debemos emitir la factura electrónica. Hacemos notar que la factura electrónica se emite en el módulo L10NS EDI. En los impuestos hemos agregado el código del ATS. Este es casi como un reporte de impuestos, pero en realidad es más como un anexo de todas las transacciones de compras, ventas, estructuradas en cierta estructura jerárquica en XML. No es en sí una declaración de impuestos, sino un reporte de detalle de todas las transacciones realizadas. Entonces tiene un código especial, el código base y el código aplicado, que serán borrados en la siguiente versión, pero que en esta versión se mantienen por compatibilidad hacia atrás, pues hay muchos clientes que están migrando desde versiones anteriores de ODO y estos campos nos van a permitir engancharlos. Los tipos de documentos, donde hemos agregado algunos campos que nos indican si es que requerimos validar el formato numérico de la factura, que sea 3 números, raya, 3 números, raya y el número de la factura. Si es que requerimos para tales o cuales documentos contar con un número de RUC o cédula, por ejemplo, para facturas emitidas en el exterior, no requerimos tener un número de RUC. Y el tipo de autorización, que puede ser
emitida por nosotros o emitida por terceros. Esto es importante para los documentos electrónicos. En la compañía, bueno, esta es una cosa súper importante de la versión 13. Hay que activar este tema de que nuestra localización usa documentos tributarios. Y en el partner, la validación de cédula. Esta parte solo aplica para la versión 13. La versión 14 la trae, aunque hay que agregar una pequeña salvedad para el consumidor final, que igual está agregada en nuestra localización de versión 13. Y eso es todo con el módulo L10NC. Les agradezco la atención brindada. Pueden descargar el módulo L10NC de 3Cloud para las versiones ODO 13 y ODO 14 en la descripción del video en la parte inferior. Esperamos igualmente sus comentarios y sugerencias y muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.